Justamente estamos aquí en Estado Nacional Prime con la diputada del Frente Amplio, vocera del comando de la candidata Janet Jara, Gael Youmans. Diputada, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación en este día tan acontecido. Lluvia, nieve aquí en la zona centro-sur, movimientos también en La Moneda, también en las candidaturas, inscripciones. Vamos por partes. El presidente Gabriel Boric, recordemos, Nicolás Grau, que llega al Ministerio de Hacienda en reemplazo de Mario Marcel, pero el día anterior, bastante bullado la salida del exministro de Agricultura. Sí, antes de iniciar quisiera pedirte unos minutitos, sí, por supuesto, para poder expresar mi solidaridad con los familiares de quienes vivieron estos hechos de violencia el día de ayer en Argentina, hechos que realmente son desgarradores verlos, ¿cierto? Escuchar a los familiares y por lo mismo también decir que me parecen inaceptables la falta de empatía, la indolencia de las palabras del presidente del club Independientes, en donde realmente uno ve que no hay, ¿cierto?, ponerse en el lugar del otro frente a hechos tan terribles como eso. Y también me parece realmente insólito, en palabras de la misma ministra de Seguridad, Bullrich, en donde señala que no hay detenidos argentinos, sino que solamente hay detenidos chilenos. En la declaración conjunta, el punto de prensa o conferencia conjunta con el ministro Elizalde. O sea, me parece insólito y yo espero que tengamos justicia. Así que quiero también saludar la rapidez y espero que en esto también tengamos el apoyo transversal, porque en esto el país también tiene que defender. Aprovechando ese punto anterior, haya viajado a Buenos Aires, haya reunido con la máxima autoridad de seguridad del gobierno de Javier Milei, ¿cómo lo toma también y cuál es la señal que se da desde el gobierno del presidente? O sea, lo primero me parece que es una señal necesaria, ¿cierto?, de rapidez, de tomar los hechos, de hacerse cargo, de además tomar la responsabilidad, porque hay muchos familiares que están preguntando, ¿cierto?, que no saben el paradero de sus familiares, y eso, además de haber visto los hechos de violencia por medio de redes sociales, te deja en una situación bien desgarradora, y por lo mismo me parece bien la actitud que ha tomado en este sentido el gobierno. Claro, y por eso lo voy a ligar, no tiene nada que ver, pero en términos de, y el propio presidente Boric lo mencionaba en el cambio de gabinete, y mencionaba lo que sucedió allí en Buenos Aires, en Argentina, y por eso no estuvo el ministro del Interior, faltaba justamente él para este cambio de gabinete. El día de ayer, y quiero ir por parte, porque sorprendió la salida, se habla de una salida y una medida política del exministro de Valenzuela. Recordemos que no se logra la lista única y aquí se nota, y le hago la pregunta, ¿es finalmente eso o no? Uno entendería, y lo que habla con parlamentarios, con políticos, es que aquí se pasó la cuenta a la Federación Regionalista Verde Social. Mira, yo en esto, primero, además de decir algo que es a todas luces de conocimiento, ¿cierto?, que es atribución exclusiva del presidente. Facultad exclusiva, por supuesto. Por cierto, en quien deposita su confianza para los ministerios y también para la subsecretaría. Pero además de eso, me quedo con las palabras del mismo exministro de Agricultura, en donde señala que tiene una buena relación, ¿cierto?, con el presidente, que valora además lo que se pudo trabajar durante este tiempo en su cartera, y en ese sentido también me quedo con esa intencionalidad. Ya. Ahora, pero cuando Jaime Mulet, de la Federación, dice el día de ayer, cuando estábamos a la espera de confirmar la salida del ministro de Valenzuela, si se concreta, lo tengo acá, sería una torpeza enorme. Y hablaban de una medida casi infantil. No comparto sus dichos. O sea, creo en primer lugar porque es facultad, ¿cierto?, exclusiva del presidente. El presidente, y no me cabe duda, que toma las definiciones teniendo en consideración las mejores, en el fondo, liderazgos, los mejores liderazgos para poder hacerse cargo de estas carteras que ahora, en este momento en particular, tienen que ver con los últimos meses, ¿cierto?, que le quedan de agenda al gobierno y por lo tanto las prioridades que se tienen que tomar en ese sentido. Y además han sido las mismas palabras de la candidata, así que yo me quedo con eso. De hecho, también lo decía ayer Jaime Mulet en el Congreso, esto podría afectar la candidatura de Janet Jara. Los colegas, los periodistas del Congreso le decían, ¿pero cómo podría afectarlo? Bueno, por el tema del pacto parlamentario, no hubo lista única, aquí no hablaba de represalia, yo estoy parafraseando, digamos, pero dejó entrever que en la mirada de la Federación dijo, mantenemos el apoyo restricto, somos leales a Janet Jara, porque aquí está todo conectado, un año donde cualquier movimiento político se conecta. No, ¿Preocupa lo que podría ser de alguna manera, lo pongo así, un eventual descuelgue?
Mira, más bien en este sentido, además de decir que la candidatura de Janet Jara refleja una diversidad de actores que están detrás, ¿cierto? Tanto partidos políticos, liderazgos, independientes, organizaciones sociales, y que por lo mismo, entendiendo esa diversidad, el foco principal de la candidatura va a estar en seguir ampliando y convocando, hacerse cargo de entregar soluciones, empatizar y recorriendo el país con ese objetivo. Entonces, más bien el foco nuestro va a estar en poder ampliar y ser lo más convocante para ganar la elección. Voy a volver a la candidatura, mucho que conversar, pero brevemente Sí, vuelvo no, al cambio de gabinete, la salida de Mario Marcel, que llegaba como una carta de garantía y seguridad en lo que tiene que ver con Hacienda cuando llega la administración Boric para los mercados, para los economistas, para los gremios. Deja su cargo por motivos personales, distinto a lo que sucedió con el exministro Valenzuela. ¿Cómo evalúa la salida de Mario Marcel y sobre todo las dudas en el Congreso que hemos escuchado en las últimas horas de Nicolás Grau como ministro de Hacienda? Bueno, lo primero es destacar el rol que jugó el ministro Marcel durante todo este tiempo. En lo particular, además, pude ser parte, ¿cierto?, de las tratativas, de los diálogos durante momentos importantes. Me tocó mucho en la Comisión de Trabajo, por la reforma previsional junto a Janet Jara. Claro, y en la Comisión de Hacienda me tocó también con el ministro verlo construir acuerdos, liderar temas importantísimos, por ejemplo, el que votamos el día de ayer, ¿cierto? El poder dar lugar a un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior y poner fin al CAE, o la reforma de pensiones, como bien recordaba, el Sistema Nacional de Cuidados, tantas agendas importantes que van a dejar ahí la huella de Mario Marcel. Y por cierto, además, en el rol que jugaron en la reforma de pensiones de manera, ¿cierto?, jugando en equipo con la exministra Janet Jara, y eso creo que es muy relevante y tenemos la mejor opinión de Mario Marcel y espero que tenga el mejor de los éxitos en lo que venga. Usted, diputada, destaca la capacidad de construir acuerdos de Mario Marcel. Así es. ¿Esa capacidad también la tiene Nicolás Grau? Bueno, sí, lo ha hecho también en varios de los proyectos de ley que han sido discutidos en el Congreso, proyectos complejos, ¿cierto? O sea, estoy hablando, por ejemplo, la ley de fraccionamiento pesquero. Que lo criticaron desde su sector, el diputado Brito, por ejemplo. Y esto es también parte de cómo se llevan a cabo los diálogos y las discusiones en el Congreso. Hay diversidad de opiniones. Lo importante es también, desde esa diversidad, poder hacer avanzar las agendas, respetando las opiniones de los parlamentarios, que además jugamos un rol distinto en este sentido, ¿cierto? Una cosa es lo que haga el gobierno tratando de articular, de avanzar, pero los parlamentarios también representan visiones, representan determinados distritos, también actores sociales, y eso es importante que sea parte del debate legislativo. Pero Nicolás Grau tiene, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, tiene la capacidad para avanzar en los proyectos que actualmente son del Ejecutivo, están en el Congreso, y más que eventualmente lo que va a suceder, que eso es de todos los años, el ingreso del proyecto de ley de presupuesto 2026. Sí, no me cabe duda, ya lo ha hecho en proyectos de ley clave que han sido difíciles, importantes. Hay otros, por ejemplo, el que tiene que ver con este proyecto que permite financiar, es una suerte como de banca para poder financiar proyectos que son de innovación, y en ese sentido también contó con los respaldos transversales. Yo creo que el ministro Grau ahora ya ha nombrado, va a contar con los apoyos, sobre todo por el bienestar del país. Acá la agenda de Hacienda es sumamente relevante porque toca distintas aristas. Pero notó muchas críticas desde la oposición, y lo pregunto desde el punto de vista parlamentario, vuelvo al punto, que son los que tienen que conversar justamente con los ministros. Y lo digo en términos de que durante la mañana se conocía esta información de trascendidos de la salida de Mario Marcel, luego se iba conociendo en distintos medios de prensa la llegada de Nicolás Grau, e inmediatamente, de hecho aquí mismo llegaban declaraciones, cuñas, como le decimos nosotros, de parlamentarios de oposición con una mirada muy crítica de ministro Grau. No me sorprende las posiciones críticas de la oposición, porque además también tuvieron posiciones críticas incluso a la gestión del ministro Marcel. O sea, hace pocos días el ministro Marcel estaba exponiendo en la Comisión de Hacienda frente a los cuestionamientos por las proyecciones de crecimiento económico, que en realidad ratifican la posición que tuvo el ministro, que era una proyección de un crecimiento de un 3%, está cercano a eso lo que está proyectando el Banco Central. Entonces,
Y aún así, ¿cierto? También lo criticaron. Entonces, en realidad, no me sorprende que critiquen y critiquen más que aporten al debate en esta materia que se requeriría, ¿cierto?, para construir acuerdos en pos del crecimiento económico del país. Recordar también todo lo que ha sido el cambio de gabinete de 3 carteras, digamos, la llegada de la nueva ministra de Agricultura, pero también el nuevo ministro de Economía, Álvaro García. Sí. Vuelve después de 20 años, él fue ministro en esa cartera de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Nuevamente, y ya no hablo de socialismo democrático, ¿la concertación aparece en el gobierno del presidente Boric? Bueno, en realidad yo aquí respecto al ministro de Economía, que también obviamente le deseo lo mejor en lo que viene, me parece que más que decir, ¿cierto?, que represente a un ala u otra, me parece que el gobierno tiene un espíritu de equipo porque están en el fondo enfrentando y proyectando cuál va a ser el lineamiento que tiene en esto el presidente de la República. Y el presidente ha trazado una agenda bien clara en esta materia. Hay proyectos de ley que ya se están cursando, ya se están discutiendo en el Congreso. Entonces lo que uno espera es que esas agendas sigan su trabajo, independiente, ¿cierto?, de los cambios. Hay una proyección, hay un trabajo en equipo que lo que se espera es que se juegue bien. Diputada, vamos con la candidatura presidencial. Ya. Pero antes quiero ir a la candidatura y los pactos parlamentarios, porque evidentemente está muy ligado lo que es la candidatura de Janet Jara con la búsqueda, que en algún minuto también levantó el propio presidente Boric, de una lista única para el oficialismo. Finalmente no es una lista única. Hay una lista que es mayoritaria, evidentemente, por la cantidad de partidos que forman el pacto, y la lista alternativa, como se mencionó en su minuto, de la Federación Regionalista Verde Social y la Acción Humanista. Ahora, en esa lista está presente en casi todo el país, por no decir todo, más de 130 candidaturas. Y muchos dicen que eso genera un problema para Janet Jara, aspirando a tener un Congreso que le dé mayoría para llevar a cabo su programa. ¿Qué pasa con eso? Les tengo una tremenda noticia. Sí, bueno, nuestra candidata Janet Jara también señaló cuál era su voluntad desde un inicio, era tener una sola Totalmente. lista, ¿cierto? Y tener la posibilidad de construir esa lista, en realidad le tocaba, ¿cierto?, a los liderazgos de los partidos políticos, esas negociaciones, esos diálogos y los acuerdos. Bueno, finalmente el resultado ya lo sabemos, pero sí nos quedamos con que la candidatura hoy por hoy cuenta con el respaldo de ambas listas, pero el principal foco y la centralidad de la campaña va a estar en seguir ampliando y seguir dialogando. Por eso Janet Jara está hoy día, ¿cierto?, recorriendo el país, presentando los lineamientos programáticos que fueron también publicados hace pocos días, con la intención de poder incorporar soluciones y necesidades en la medida que vayamos avanzando en el recorrido. O sea, hoy por hoy, de hecho, hace pocos días estuvo en Antofagasta, Calama, Mejillones, también hablando sobre la descentralización, el impacto para los trabajadores mineros y para, en general, la comunidad del royalty minero. Y lo bueno que sería seguir profundizando medidas de esa connotación, ¿cierto? Sin que la nacionalización. descentralización, en el fondo... Lo estoy poniendo como uno de los temas también que ha salido la candidata. Entiendo. Ahí el tema más bien es que la descentralización no sea solamente una voluntad de palabra, sino que también venga con recursos económicos. Y eso es lo que ha implicado el royalty minero, recursos económicos para las regiones. Y en ese sentido, la voluntad va a estar en seguir propiciando ese tipo de medidas. Y ahí, a contrapelo de lo que hemos escuchado, ¿cierto? José Antonio Kast también partió su campaña en esa zona, diciendo, ¿cierto?, que quería defender la regionalización y la descentralización. Pero cuando hubo que votar el royalty minero, votaron en contra los parlamentarios del Partido Republicano. Entonces, al final, no está el compromiso real, es solamente un compromiso de palabra. El que tiene Janet Jara es un compromiso real. Y ahí la voluntad de todos los parlamentarios fue, de las dos listas digo, en el Congreso, fue apoyar el royalty minero. Eso es lo que tenemos que seguir buscando. El objetivo es que el país avance, con cambios, con certeza. ¿Usted ve entonces una unidad en las líneas o norte, digamos, de las dos listas del oficialismo? Eso es lo que va a propiciar nuestra candidata. Pese a que de alguna manera cambia, no radicalmente, pero sí de una manera drástica lo que era la aspiración de la candidata Janet Jara de tener primero una lista única considerando las mayores oportunidades para poder tener un Congreso de mayoría. Sí, o sea, es que esa era la voluntad que ella tuvo, la que dijo además
en más de una ocasión. Porque aquí está la dispersión de votos, o sea, hablando muy en la práctica estrategia electoral. O sea, yo en realidad espero que las mayorías que también anhelan poder contar con más derechos en el país se puedan ver expresadas en mayorías políticas. Y para eso, claro que era importante tener una sola lista. No se logró. Y esa es la realidad con la que ya contamos, ¿cierto? Quienes vamos a ser parte, en lo particular también soy candidata, pero lo que uno espera es que una vez electo el Congreso se trabaje colectivamente en pos de los cambios. Entonces, acá tenemos una candidatura, la de Janet Jara, que con anterioridad también ha propiciado acuerdos entre quienes somos y pensamos distintos. Y eso veo en su liderazgo. Lo veo también en la composición de estas listas que la apoyan, en personas que quizá en algún momento estaban en otra parada, en otra visión, y hoy por hoy se han sumado también, bajo el liderazgo de Janet Jara. Ahora, con respecto a la lista parlamentaria, de cajón preguntarle también a usted, diputada, ¿complica la candidatura del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, a la candidatura de Janet Jara? Bueno, Janet ya ha señalado su posición. Claro, lo dijo antes de la inscripción, después de la inscripción. Lo que se alega, más que se alega, pero que se critica, se habla de una falta de liderazgo sobre su propio partido, el Partido Comunista, al haber dicho antes de la inscripción de la candidatura del exalcalde que ella prefería o veía más conveniente que se preocupara de su defensa judicial, lo que repitió tras la inscripción. Pero más allá de la figura de Ariel Jadue, porque obviamente ahí es un tema totalmente personal, es el Partido Comunista quien desoye de alguna manera esa solicitud o aspiración de la candidata. Yo más bien me quedo con que la candidata tiene una posición y tiene una visión que es autónoma, independiente de incluso la visión que puedan tener los partidos que la respaldan. Y acá el liderazgo que convoca a 9 partidos distintos es Janet Jara. No es cierto que sea militante de X partido, sino que es su liderazgo. Y ella es la que se está presentando como candidata presidencial. Es ella la que está defendiendo esas ideas. Y por lo mismo, la tranquilidad para mí, y creo que para quienes estamos también respaldando su candidatura, es esa. ¿Ha tenido que desmarcarse de su partido la candidata? Más bien, ¿O se le ha llevado a eso, digamos? Más bien, me parece que ella ha mostrado cuál es su postura frente a distintas contingencias, posiciones que hay que tomar, y con bastante firmeza y autonomía. Y eso es algo valorable, sobre todo en quien uno piensa, ¿cierto?, que va a liderar el país. Lo que uno espera es que tenga la disposición de ir a defender una posición independiente que a veces pueda ser parte de un debate político que incorpore a los partidos. Pero en eso, al menos tener liderazgo, yo lo encuentro valorable, sobre todo en una mujer en política que a veces se cuestiona, ¿cierto?, o a veces se mira como que supuestamente no tendría ese liderazgo, y yo creo que Janet ha demostrado, no solo con palabras, sino que con hechos, que tiene una posición que empuja, y que empuja a nosotros al menos a respaldarla. Otro tema que se ha hablado de semanas complejas para la candidata Jara, en términos de sus lineamientos programáticos, pero sobre todo el programa de primaria. Más allá de la cantidad de páginas, no quiero volver al tema, digamos, pero sí elementos que estuvieron en las primarias. Se habló del reseteo y ahora estamos con la presentación de un lineamiento programático donde hay diferencias, por ejemplo, en el tema económico. Por ejemplo, en un tema que no es menor y que ha sido parte de la lucha del progresismo, que es la despenalización del aborto. Aquí obviamente uno hace la suma más resta, no nos vamos a entrar a reinventar la rueda en términos de la incorporación de la democracia cristiana. Ella también dijo, bueno, va por ese lado, digamos, no lo ocultó, pero sí habló de, quiero hacerlo muy bien, imprecisión en términos de decir que en su programa de primarias no estaba contemplado, no se había conversado, discutido o planteado la despenalización del aborto, y efectivamente sí estaba. Sí, bueno. ¿Puede llegar a tanto el reseteo, un partir, lo voy a extremar, pero un partir de cero? No, yo creo que no se trata de eso. Me parece que, bueno, primero Janet también reconoció que cometió un error, ¿cierto? Error humano, dijo. Efectivamente. Y además... Pero una seguidilla de estos temas, la tercera o cuarta, ¿no? Lo que pasa es que también yo lo veo como parte del proceso. ¿En qué sentido? En que hoy por hoy estamos en otra fase,
¿cierto? Entonces, al momento de hablar hoy de las ideas del lineamiento programático y de su visión o cuáles son los ejes del programa, quien está hablando es Janet Jara, que representa, ¿cierto?, una visión mucho más amplia, porque habemos más, ¿cierto?, hoy día respaldándola. Y en este sentido, estos lineamientos programáticos son mínimos que nos unen, pero la idea incluso de este mismo recorrido que está haciendo por el país tiene que ver con empezar a consolidar en una serie de diálogos un programa que sea más robusto, que se incorporen también visiones. Y en ese sentido, debates que, por ejemplo, respecto al aborto, además quiero transparentar algo que es a todas luces de conocimiento público, yo estoy a favor, ¿cierto?, del aborto legal. Es parte de la discusión que estamos dando en el Congreso hoy por hoy. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el Frente Amplio? Lo voy a llevar al Frente Amplio. Ha sido una de las luchas, digamos, en términos de la libertad de la mujer respecto a sus cuerpos y también en términos de la situación del sistema de salud público. O sea, es bien amplio, no es solamente en términos del tema conocido como valórico. Por cierto, pero de hecho, ha sido siempre el Frente Amplio, y cuando eran varios partidos, un punto que unía, digamos, a estas colectividades del Frente Amplio era la despenalización del aborto. y lo sigue siendo. Pero no está en los lineamientos programáticos de la candidata del Frente Amplio. No está en estos mínimos comunes porque es parte del debate legislativo que ya estamos dando. Entonces, en ese sentido, yo lo que espero es que la discusión se dé donde debe darse en esta institucionalidad, que es el Congreso Nacional. El gobierno del presidente Boric presentó el proyecto de ley. En lo particular cuenta con mi respaldo también ese debate y con mi voto, por cierto. Pero también es parte de la discusión legislativa que vamos a estar dando. Entonces, ahí también van a estar presentes los parlamentarios de los distintos sectores, y yo lo que espero es que esa discusión no sea solo del Congreso Nacional, sino que sea también parte la ciudadanía, las organizaciones, las mujeres, ¿cierto? Y la diversidad de actores que han tomado una posición. Pero también quiero ser transparente con esto respecto a mi posición. Yo creo que el aborto legal, en primer lugar, es un tema de derechos sexuales y reproductivos, es un derecho de salud de las mujeres y es una temática de salud pública, y así espero que en el debate legislativo sea tratado. Nos quedan 2 minutos para enfocarme también en lo que ha sido la gira nacional. En algún minuto, de hecho, la propia candidata dijo: voy a dejar de participar en foros y en debates, que hubo muchos, varios, y qué bueno que haya, digamos, porque se van contrastando también distintas visiones desde los que podemos ver nosotros, ¿no? Y va a ser la tónica hasta noviembre, esperemos. Pero dijo: necesito ir a hablar con los chilenos y las chilenas a la gira nacional. Así es. Eso sigue su curso. ¿Cómo se ha evaluado también desde la candidatura, la campaña y los efectos que ha tenido? Que claro, se va moviendo. Entiendo que está, de hecho, nuevamente en Santiago, va a seguir viajando, es intenso. Sí, bien intenso. Está el objetivo de recorrer 28 ciudades. Hasta ahora ha tenido en realidad una cálida y bonita acogida en distintos lugares. Claro, ha estado en Valparaíso, en Quilpué, en Antofagasta, en Calama, en Mejillones, y ha sido bien relevante, sobre todo porque a veces la política y sobre todo la discusión de las candidaturas presidenciales ha estado más bien en lugares más reducidos, ¿cierto? En debates que no son los debates, digamos, nacionales ni televisivos, sino que más bien son debates que están organizados por ciertos organismos y organizaciones. Ahora, que han tenido su riqueza, muchos dicen, porque han cierto. llevado a las candidaturas, y ahora tenemos 8, un plantel de 8, Claro. En algún minuto fueron 3, en algún minuto se presentaron 5 en un debate de minería, en temas bien específicos que muchas veces los debates de temas general, varios temas, no logran ir al detalle de. El tema de los salmones, por ejemplo, mineros, transportistas. Y bueno, Janet participó en prácticamente la mayoría de ellos. Totalmente. Y por lo tanto ya terminó esa fase. Ya. Y la idea es poder también tener instancias de diálogo más directo con las personas comunes y corrientes, ¿cierto? Que también quieren ver soluciones a sus problemas. No solamente, ¿cierto?, la discusión sobre las empresas o los salmones, que está bien y hay que tener postura, y de hecho tenemos propuestas para ello, sino que también para necesidades como, por ejemplo, cómo puedo llegar a fin de mes y resolver todas las necesidades que tengo. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, las propuestas como el sueldo vital, que sé que ha sido también parte de las polémicas en la primera parte de la discusión. Vital. El ingreso vital,
a 750.000 pesos es parte de las preocupaciones y de las propuestas relevantes que estamos levantando. Diputada Gael Jomans, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Esté muy bien.